Pero bueno, gente. Esto es una bomba. El romance secreto de Burak y Neslihan explotó en las redes y no hay quien lo pare. Estaba yo ahí tranquilamente dándole al scroll en Instagram cuando de repente. ¡Pum! Me encuentro con un montón de publicaciones, de trending topics, de todo. Y el nombre que no paraba de salir era el de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Nuestros Bey y Nian de Karasevda. ¿Os acordáis? Pues parece que la cosa va mucho más allá de la pantalla. Yo, la verdad, siempre he sido de pensar que entre ellos había algo. ¿Vosotros no? Siempre esa química, esa mirada, pero nunca hubo confirmación oficial, ¿verdad? Se rumoreaba, se especulaba, pero nada, nada sólido. Y de repente, ¡zas! Todo sale a la luz. Ahora mismo Internet está que arde. Que si una foto filtrada, que si un mensaje directo que se hizo público por error, que si un testigo que los vio juntos en un sitio, madre mía, el salseo es nivel máximo. Y no solo eso, sino que la gente ya está sacando las uñas. Unos a favor, otros en contra comparando con sus parejas actuales. Esto se ha convertido en un auténtico debate nacional turco, y yo creo que también aquí en Latinoamérica, porque somos así de apasionados. Para ser honestos, mi primera reacción fue como de wow. O sea, después de tantos años, de tantos rumores, que ahora explote así. Es como si hubieran estado guardándose un secreto gordo, gordo, y de repente ¡boom! Se les escapó. O igual no se les escapó, ¿eh? Quizás esto es estrategia pura y dura. A veces en este mundillo, las cosas se mueven así. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que quizás Burak y Neslihan siempre tuvieron esa chispa, esa conexión especial. Y tal vez por diferentes motivos en su momento no pudo ser. A lo mejor tenían otras parejas, o estaban en momentos de sus carreras distintos. Pero claro, el tiempo pasa, las cosas cambian y a veces esas chispas que se quedaron ahí, latentes, vuelven a encenderse. ¿Quién sabe? Muchos dicen que esto va a desestabilizar todo, que sus vidas actuales van a tambalearse. Y sí, es posible. Si es verdad, si están juntos, pues imagínate el revuelo con sus exparejas, con sus familias, con sus fans. Va a ser un no parar de titulares. Pero por otro lado, ¿no creéis que también puede ser liberador? Si siempre hubo algo entre ellos, y ahora pueden vivirlo sin esconderse, pues a lo mejor es lo mejor que les podía pasar. Pero ojo que aquí también entra el juego de la prensa y los medios. ¿Cuánto de esto es real y cuánto es puro invento para vender noticias? Yo sospecho que hay una mezcla, como siempre. Seguramente hay algo de verdad en esos rumores, pero también están los que se encargan de exagerar, de poner más leña al fuego, para que el salseo dure más tiempo. Es el negocio, al final. Lo más curioso es ver cómo reacciona la gente en redes. Hay un montón de cuentas dedicadas a Burak y Neslihan, que ahora mismo deben estar en el paraíso. Están reviviendo escenas de Karasevda, poniendo fotos antiguas, analizando cada detalle de las nuevas publicaciones. Es una locura. Y los que no quieren que esto sea real, pues también se están haciendo notar, atacando a uno y a otro. Un caos total. Yo personalmente estoy intrigadísima. Me encanta ver cómo se desarrollan estas historias. ¿Creéis que esto es el inicio de una reconciliación seria? ¿O es solo un pequeño affair pasajero que se va a apagar tan rápido como llegó? En fin, la verdad es que el tema da para mucho. Y lo que es seguro es que esto va para largo. Y nosotros aquí pegados a la pantalla, a ver qué más sale. Ahora, la pregunta del millón, y quiero que me la respondáis sinceramente aquí abajo en los comentarios, ¿vosotros qué pensáis de este posible romance secreto de Burak y Neslihan? ¿Creéis que es real o una estrategia?